Beats Radio 100.5 FM sentimos música. Y siempre con vos, Sara. 10 en compañía. Placer de recibirla, nuestra querida colega, Gladys Pollán. Ella es arquitecta, pertenece al Frente Renovador, colaboradora directa con Malena Galmarini, en fin, ex concejala, y realmente con una experiencia como arquitecta vastísima con el estudio de ciudades, las modernas, las que funcionan, y vamos a charlar un poco sobre eso. Gladys, gracias por venir, que se va seguido, querida. Ay, gracias, Sarita, muchas gracias por invitarme, por estar cerca de los vecinos y las vecinas, nuestros vecinos y vecinas. Y bueno, che, qué presentación, Bueno, son años que nos vamos conociendo, sí, y que vemos lo dedicada que estás siempre en trabajar, en ayudar a la comunidad, en distintos roles, ¿no? Y esto como que se viene hablando bastante últimamente de las ciudades de 15 minutos. Yo puse ciudades inteligentes, no, esos son edificios inteligentes. Las ciudades que acortan distancias, que se hacen como más prácticas. Y vos has estado trabajando mucho en esta cuestión y también con personalidades internacionales, que también tienen una visión bastante particular para el desarrollo urbanístico. Claro, primero, viste que vos dijiste recién ciudades inteligentes, no son edificios inteligentes. No, vos sabés que existe el tema de la aplicación del término inteligencia a ciudades, y son aquellos planteos urbanos o intentos de planteos urbanos que quisieron tener en cuenta los algoritmos, ¿no? Viste cómo pasa en las aplicaciones, en la red social, que bueno, lo mismo así. Pensado en nivel urbano y tratándolo de aplicar a las ciudades. Pero ¿qué sucede? Que la verdad que la ciudad de proximidad, que se la llama de ciudad de 15 minutos, que puede ser de 15, de 30, de 35, sí. O sea, lo que estamos hablando de proximidad, estamos hablando de personas, no estamos hablando de algoritmos. Entonces son aquellas planificaciones urbanas que parten del eje donde la persona, ciudadana, el vecino tiene el rol fundamental en el desarrollo y el pensamiento de estas ciudades, ya sean nuevas o aquellas que se vuelven a repensar en base a todo lo que nos ha pasado. Esa es la gran diferencia entre una y la otra. Sí, eso habla mucho de las partes que hay que unir, de los conurbanos, digamos, con la parte central, y muchas veces también de descentralizar lo que es un centro, un polo industrial o de trabajo, de empresas, y diseminar un poco, ¿no? Porque también eso hace que uno esté más cerca de su trabajo y no tenga que viajar tanto. Exacto. Lo que pasa que estas ciudades, donde empezamos a hablar de la proximidad, se tiene en cuenta todas aquellas pasajes de la vida desde que nacemos hasta que nos vamos, y que tiene que estar comprendido entre la ciudad. La parte fundamental es la parte laboral de la vida, en la función laboral que tiene cada individuo. Entonces, generalmente, ¿qué pasa? Trabajás en un lugar vivís en un lugar o dormís en un lugar y trabajás en otro. Entonces, esto que lo contamos en escasos segundos son horas y horas. Sí, y de viaje. Sí, de horas de la vida, cuando uno se puede sacar la cuenta, tanto tiempo de la vida se me va solamente en movilidad. Cuando vos lo medís eso en esfuerzos energéticos, ¿no? Pasa que se va mucha energía, y por ende empieza a ligarse con el concepto de calentamiento global. Por los autos y eso. Claro, porque por los transportes, autos, por la movilidad pública, claro, por la que fuere, entonces genera mucho CO2. Entonces, como nosotros vivimos en Latinoamérica tiene mucha concentración en vidas urbanas. Sí. El promedio de Latinoamérica es el 87%, y Argentina tiene el 90%. Casi que estamos llegando al tope de poder vivir urbanamente. ¿Y cómo se conciben esas ciudades urbanas? Algunas, o la gran mayoría, está lejos de la planificación, entonces se van armando a medida de las necesidades. Y a veces no hay un pensamiento que pueda decir, bueno, pensemos y planifiquemos estratégicamente esta ciudad a lo largo de un X tiempo. Si a eso le sumamos que las ciudades sean concebidas bajo una lógica tan solo de lo laboral,
Entonces son las ciudades que tenemos. Y Tigre no es capaz de eso, a ese pensamiento y ese desarrollo. Entonces son las ciudades de grandes avenidas, de rutas, avenidas después venidas en avenidas, sí, con grandes trazos, con grandes desarrollos, que además impulsan grandes velocidades. Entonces no se toma en cuenta otro tipo de movilidad alternativa, ya sea bicicletas o los elementos eléctricos que empiezan a pulular, que ya en Europa hizo furor. ¿Qué pasó? Acá se detuvo con eso, ¿no? Con los eléctricos. Recién empezando. Oh, claro, sí, o por ahí ya empezó. Yo recuerdo que hace unos años se habla mucho del autito eléctrico, pero que no son aptos para circular en vía pública, solo para barrios privados, cerrados. Y entonces se queda acotado ese tipo de autos. Digo los más chiquitos, ¿no? Sí, los más, los otros no, los autos, los híbridos y todo eso sí que tienen un costo X. Yo creo que al auto eléctrico le va a empezar a pasar lo mismo que va a tener el mismo derrotero que el auto híbrido, hasta que nos entre en la cabeza, hasta que haya unas cuestiones de servicio para que pueda circular. Claro. Pero es lo que se viene. Claro, es que tiene que ser. No, es lo que se viene porque hay acuerdos internacionales para bajar la emisión de CO2. Con esto que yo te digo, las grandes concentraciones, vivimos todos juntos acá y trabajamos todos juntos allá, entonces esa movilidad te va generando mucho consumo de energía y mucha erosión del CO2, o sea, le hace el calentamiento global. Entonces, de eso se está trabajando, de empezar a usar las energías alternativas para empezar a dejar las energías que provienen de restos fósiles. Entonces, en eso está el mundo, porque ¿qué pasa? La Tierra existió mucho antes que nosotros y va a existir mucho después, millones de años después que nosotros. Sí. Lo que está en crisis es nuestra vida. Claro. Es nuestra propia existencia. De eso se trata el calentamiento global. De eso se trata empezar a tener conciencia urbana de la ciudad que queremos, de la ciudad de proximidad, de la ciudad más humana, no pensándola tanto en la cuestión de movilidad, sino ver, ¿qué tiene que tener la ciudad para que yo pueda vivir un poco más tranquilo? Ahora, ¿en qué instancia se encuentra Tigre? Yendo a lo concreto, nuestra ciudad. Mira, vos sabés que Tigre, a raíz de los distintos intendentes que ha tenido, ha tomado algunos de estos conceptos en forma, ¿cómo te podría explicar? En forma intuitiva. Hay que hacer los centros. ¿Por qué? Porque la ciudad, supongo yo que deben haber pensado eso, la ciudad nos quedó lejos. O el centro nos quedó lejos de donde yo, de tal localidad que vivo. No quiero estigmatizar, por eso no doy nombre de localidad, ¿no? De tal localidad que yo vivo. Entonces empieza a generarse el subcentro de acá, el centro allá. Después hay localidades que tienen 2 subcentros, pero son incipientes. A la hora de los efectos que debe cumplir un centro como tal, esos subcentros quedan como marcados, como tenuemente nombrados. Entonces lo que se empieza a ver y pregonar es empezar a tener carácter de centro como tal y empezar a armarlos. Y los centros tienen que ser a cielo abierto, que los podamos caminar, que los podamos recorrer, que podamos ir a solucionar la cuestión diaria. Claro. De eso se empieza a tratar. Y Tigre tiene esa condición, te diría casi imperceptible, casi que se nos hizo normal, y falta desarrollo en ese sentido. Claro. Y después otra cuestión que es muy característica de Tigre fue que crece a través de políticas públicas y lo que se impacta en la ciudad, ¿no? Cae en la ruta 9, cae como para que se entienda que no fueron pensados como tales. Entonces se desarrolla esas rutas, empieza a tener mucho más sentido y quedan las localidades como simplemente pegadas. No hay una relación social entre una y otra. Claro, ¿no? Claro. Y el caso más ejemplificador de esto que digo es la relación continental e insular. Ajá. ¿No? Claro. Está un abismo. Claro, está tenuemente vinculado por un puerto histórico. Sí. Entonces, de lo que se trata es empezar a ver no solo las necesidades, sino detectar estos factores casuales o propios que tienen las ciudades para trabajar sobre ellos
y empezar a tener y plantear distintas alternativas que produzcan esos encuentros entre personas. Entonces, una planificación, vos Sarita lo sabés, lo hemos estudiado en la facultad, que es las cuestiones técnicas basadas en un diagnóstico, pero jamás alejadas de la consulta y de la cuestión participativa. Claro, tal cual. Que nadie lo sabe mejor que el que lo vive. Totalmente. Gladys, me encantaría que vuelvas más seguido. Ahora vamos a pactar agendas, si te parece, y vamos a seguir analizando y viendo estos temas que no son muy frecuentes de abordar, pero que son las ciudades del futuro, y que si Tigre se puede adaptar a todo eso, qué felicidad, ¿no? Sería otra calidad de vida, otro medio ambiente, otra funcionalidad misma de la City, y me parece que merece que lo analicemos. Sí, Sarita. Vos sabés que cuando nos invitamos recíprocamente, acá estoy. Así que... Te digo por qué recíproco, porque vos me invitás, como siempre lo haces, y para mí es un placer venir y poder hablar Me encantó. de estos temas. Buenísimo. Estos y los que tengas, porque te las pasás trabajando y sos una inquieta, para colaborar y contribuir a la comunidad. Gracias, Gladys. No, gracias a vos, Sara. Así pasó nuestra invitada de lujo también, Gladys Pollán, arquitecta, es especialista en estas cuestiones y ahora muy estudiosa con las ciudades de 15 minutos, ha hablado con personalidades internacionales muy interesantes para el desarrollo de Tigre, en ese caso también, colabora con el Frente Renovador, muy al ladito de Malena Galmarini, que le mandamos un cariño enorme desde aquí, y seguimos con el programa, porque ya hasta la próxima entrevista, que ahora vamos a arreglar agenda con Gladys, para poder seguir tratando este y muchos temas más para la comunidad. Sumamos 10 en compañía de mi querido Martín Benítez y vamos a la música, claro que sí.